Hace no mucho tiempo estos 5 jugadores eran estrellas de nuestro fútbol. Jugaban de la selección, eran protagonistas en liguilla, eran los mejores en su posición y por eso dieron el salto al fútbol europeo. Muchos años después regresaron a la Liga MX como auténticas estrellas, pero al poco tiempo terminaron completamente borrados de la liga. Y ese torneo, de manera dramática, llevan 6 meses sin jugar. Uno de ellos lleva un año completo cobrando en un equipo grande sin disputar un solo minuto. Por eso hoy en Perro Fútbol vamos a hablar de los 5 jugadores del fútbol mexicano que pasaron de ser figuras a convertirse en los apestados de la Liga MX. Comenzamos con Perro Fútbol. Bienvenidos a una nueva edición de Perro Fútbol. Ya se la saben, píquenle a todos los botones, vénganse a los comentarios, no olviden suscribirse porque eso siempre nos ayuda mucho. Hoy vamos a hablar de los apestados de la Liga MX, pero los apestados VIP, esos jugadores que llegaron con mucho cartel o que tuvieron hace muy poquito tiempo muchísimo cartel, que incluso hace poquito eran parte de la selección mexicana y que terminaron siendo apestados de sus clubes y parece que del fútbol mexicano. No vamos a hablar de Chicharito porque él sí jugó en estos últimos, bueno, también lleva 6 meses, pero es un caso muy conocido, pero aquí hay otros 5 casos muy mediáticos, todos ellos jugaron con su selección y que ahora llevan un torneo completo sin disputar un solo minuto. Y comencemos con el caso más conocido para los americanistas, Néstor Araujo, un caso absolutamente dramático. Les dije que había un jugador que llevaba más de 6 meses sin jugar un solo minuto y este es el caso. Néstor Araujo no es tan mayor, tiene 34 años, pero desde los 33 a los 34 no ha jugado un solo minuto con las Águilas del la América porque ni siquiera lo mandan a las categorías juveniles. Está pudriéndose y cobrando de lo lindo en Cuapa y su caso es muy alarmante porque no hace muchos años Néstor Araujo era un jugador del fútbol español, jugaba en un buen equipo de España como el Celta de Vigo y era habitualmente titular. De hecho, no muchos lo recuerdan, pero jugó el Mundial pasado de Qatar 2022. Y en tan solo 4 años, Néstor Araujo perdió por completo las habilidades para jugar en un equipo importante. Lleva un año sin jugar en el América, pero es que antes de ese año tampoco contaba para el América de Jardine y tampoco contaba para otros técnicos que lo dirigieron. Néstor Araujo es un caso absolutamente inédito de un futbolista que llegó a ser muy sólido, muy confiable y que a partir de que cumplió 32, 33 años, dejó de servir para el fútbol de la máxima competencia. Vamos con otro caso muy conocido, por supuesto, el de Alan Pulido. Alan Pulido lleva 6 meses sin jugar con las Chivas, pero no fue porque declive futbolístico. No está en su mejor momento, eso está claro, Alan Pulido, pero no le pasó lo que de Néstor Araujo, que ya de plano el América no puede contar con él en el terreno deportivo. Lo de Alan Pulido fue por temas disciplinarios, no entró a partir de ahí de su mala actitud en los planes de Milito y a pesar de que se aferró a su contrato, ya hace unos meses la directiva de las Chivas decidió darlo por sentado y que termine su contrato que vence también en la misma fecha que el de Néstor Araujo. Así que veremos si Alan Pulido, que también tiene la misma edad que Néstor Araujo, va a poder retomar el fútbol profesional ya siendo dueño de su carta y sin compromisos profesionales. Vamos con un desplome todavía más dramático que el de Alan Pulido y el de Néstor Araujo. ¿Se acuerdan de él? No hace poco tiempo era el portero de la selección mexicana en un torneo tan importante como la Copa América. Les hablo de Julio González, que estaba teniendo el momento de su vida, era el portero titular de Pumas, era el portero de moda, era uno de los porteros de moda en la Liga MX y tras la lesión, una de las lesiones de Luis Ángel Malagón, se convirtió inesperadamente en el portero titular
de la selección mexicana en la Copa América. Julio González lo tenía todo hasta que llegó una liguilla fatídica, una actuación deplorable ante Rayados de Monterrey en CU en el partido de vuelta, una pelea en el vestidor contra el portero suplente Gil Alcalá y una situación que lo dejó apestado de Pumas, pero que todavía un equipo como Puebla con menos presión decidió tomarlo y darle una segunda oportunidad. Pero el desplome en estos 2 años de Julio González, que también jugó en Europa, pero que jugó en la tercera división de Europa, el desplome es lamentable. No cuenta ni siquiera para el Pueblita, que siempre ha carecido o que en los últimos años ha carecido de un portero confiable. Julio González terminó absolutamente borrado este torneo en el Puebla, no jugó un solo minuto en la primera división, él sí que jugó algunos partidos en la sub-21, pero bueno, eso para el portero de la selección mexicana en la Copa América de 2024 es absolutamente deplorable. Vamos a continuar con otro caso de Chivas que también es muy triste, y este caso no tiene que ver con indisciplina, sino también como Néstor Araujo con desempeño deportivo. El nivel de Eric Gutiérrez no cayó de manera tan dramática como el de Néstor Araujo, pero dista mucho de ser ese medio centro que deslumbró en el PSV y que incluso su técnico se lo quería llevar al Benfica, un Benfica que al torneo siguiente fue cuarto finalista de la Champions League y que se planeaba que fuera con Eric Gutiérrez en el centro del campo. Chivas lo repescó por mucho dinero, se lo compró por mucho dinero al PSV, parecía que iba a ser el líder de ese mediocampo, pero llegó Gabriel Milito y Eric Gutiérrez dejó de contar. Nunca se ajustó a su sistema, quedó muy lejos del nivel de Brian Gutiérrez, incluso del Oso González, así que Eric Gutiérrez pasó a ser estos últimos 6 meses un apestado del rebaño sagrado. Él quiere jugar con las Chivas, pero ni siquiera con la crisis de seleccionados que Chivas tiene para la liguilla se tomó en cuenta a Eric Gutiérrez, que sí, a partir del próximo semestre podrá fichar con otro equipo, porque está claro que en Chivas ya no lo quieren, aunque sea un buen tipo. ¿Se acuerdan de Leo Suárez, canterano de Boca Juniors, seleccionado juvenil de Argentina, jugador del Villarreal de España, campeón con el América? Después, a partir de ahí, vino su decadencia, se fue a Santos, donde le fue más o menos, llegó a Pumas como el fichaje bomba para que fuera el 10 del club universitario y no saben qué hacer con él desde hace mucho tiempo, al punto de que se lo prestaron a Estudiantes de La Plata, no funcionó ahí en la Liga Argentina, regresó a Pumas y a pesar de que Pumas no tiene esa banca tan poderosa como otros equipos importantes, en Pumas Efraín Juárez no lo quiso ni ver. Leo Suárez no cuenta ni para la banca de Pumas, el jugador que estaba destinado a ser el 10. Juega de repente con la sub-21, ha jugado por ahí algún partidito, pero lleva 6 meses cobrando en CU sin jugar un solo minuto. Leo Suárez, muchos no lo saben, sigue siendo jugador de Pumas, sigue siendo un jugador de 31 años con capacidad para responder en otro equipo, y a pesar de las bajas que ha tenido Pumas, a pesar del plantel no tan completo como otros equipos, Leo Suárez está absolutamente borrado. Esos son los 5 jugadores que llegaron a ser seleccionados, que jugaron en el fútbol europeo, que llegaron a tener un gran cartel en la Liga MX y que hoy, a sus 30 y pocos, están completamente apestados. Díganme qué les pareció este video. ¿Creen que estos jugadores tengan una segunda oportunidad? No olviden suscribirse. Nos vemos en el próximo Perro Fútbol.